la ex de mi hijo inventó que estaba embarazada, solo para quedarse con su dinero de mi hijo, pero nunca supo que desde el principio todo estaba a mi nombre. Luisa nunca me cayó bien. Era grosera, prepotente, y siempre parecía mirar por encima del hombro. Yo trataba de mantener la cordialidad por respeto a mi hijo, pero no podía evitar advertirle: ten cuidado con esa mujer, hijo. No todo lo que brilla es oro. Por supuesto, al inicio él se molestaba. Me decía que la juzgaba sin conocerla, que estaba enamorado, que no era justo. Pero poco a poco, la realidad se encargó de abrirle los ojos. Apenas llevaban 3 meses de relación cuando él empezó a notar ciertos comportamientos extraños. Luisa siempre quería saber cuánto ganaba, cuánto tenía en el banco, qué propiedades poseía. No mostraba el más mínimo interés en colaborar con nada. Mi hijo pagaba las cenas, las vacaciones, los regalos, incluso llegó a comprar los trajes de los suegros para la boda. Todo salía de su bolsillo mientras ella solo se dedicaba a disfrutar y posar para las fotos. La boda fue hermosa, eso nadie lo puede negar. Pero mientras todos celebraban y brindaban por el amor, yo observaba en silencio. Estaba convencida de que Luisa no estaba enamorada. Lo suyo no era amor, era ambición. Lo confirmé cuando la escuché en una conversación casual, medio bromeando, decir que si las cosas salían mal, al menos ya tendría asegurada la mitad. Esa frase se me quedó grabada como un cuchillo. Entonces hablé seriamente con mi hijo. Le dije que tenía que protegerse, que si ella realmente lo amaba, no tendría problema en que él hiciera ciertos movimientos legales. Fue difícil convencerlo, pero finalmente accedió. Y así, poco a poco, sin que nadie se enterara, todas sus propiedades, cuentas bancarias y bienes pasaron a estar a mi nombre. Todo. Legal y discreto. Él no conservó nada a su nombre. Nada. El tiempo pasó. 2 años de aparente matrimonio feliz, aunque por dentro todo se venía desgastando. Luisa ya no fingía tanto. Estaba cada vez más fría, más distante. Hasta que un día, sin previo aviso, le dijo a mi hijo que quería divorciarse. Que había conocido a alguien mejor. Que lo suyo ya no funcionaba. Y, con una sonrisa confiada, agregó que se quedaría con la mitad de todo. Lo que no sabía, es que no había nada que repartir. Mi hijo, con una calma sorprendente, solo se limitó a responder: no tengo nada a mi nombre. Y se lo dijo mirándola directo a los ojos. Luisa se quedó congelada. Por un segundo no entendía lo que estaba oyendo. Luego, su rostro se deformó por la rabia. Gritó, pataleó, lanzó platos al suelo. Decía que no podía ser, que él le debía esos años, que había invertido su vida en esa relación. Pero ya era demasiado tarde. Sus planes se habían derrumbado. Su jugada maestra había fallado. Mi hijo, a pesar de haberse entregado al amor, había aprendido a protegerse a tiempo. Pero Luisa no se iba a rendir tan fácilmente. Salió de la casa con furia, dando un portazo que retumbó por todo el barrio. Y desde entonces comenzó una verdadera guerra. Dijo que la habían utilizado. Lo acusó de estafador, de manipulador, de haberla dejado en la calle. Hizo publicaciones en redes sociales, se victimizó, buscó apoyo entre amigos y conocidos. Pero su mayor ataque fue más allá. Una noche, alguien rayó el auto de mi hijo. Con pintura roja escribieron: ladrón. Desgraciado. Me las vas a pagar. Fue ahí cuando entendimos que esto no iba a terminar con una simple separación legal. Lo que había empezado como un divorcio frío, se estaba convirtiendo en una cruzada personal por destruir todo lo que no pudo conseguir. No teníamos dudas. Cada acto de sabotaje, cada amenaza velada, cada ataque silencioso tenía su firma emocional, Luisa. Cuando alguien lanzó piedras contra las ventanas del departamento de mi hijo, ya no hubo espacio para suposiciones. Era ella, desbordada por la rabia de no haber conseguido lo que tanto codició. La situación se volvió tan peligrosa que mi hijo decidió solicitar una orden de restricción. El acoso era constante, llamadas a cualquier hora, mensajes anónimos, publicaciones falsas en redes. Él no dormía tranquilo. Yo tampoco. Cuando Luisa recibió la notificación legal, su respuesta fue aún más perturbadora. Una madrugada, en medio de una lluvia densa, se presentó en la puerta de mi casa. Golpeaba con furia, gritando descontrolada, empapada, con el maquillaje corrido y el rostro transformado en una mezcla entre desesperación y odio. Sal. Y no voy a permitir que me arruines la vida, repetía sin cesar. Yo observé desde la oscuridad de la sala, sin atreverme a abrir la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Esa no era una mujer dolida, era una bomba emocional al borde de estallar. Estuvo casi 1 hora gritando, amenazando, llorando. Y luego se marchó.
pero supe que no sería la última vez. Algo me decía que aún le quedaba una carta bajo la manga. Y no me equivoqué. Poco después, Luisa apareció en la empresa de mi hijo acompañada de un abogado. Fingía tranquilidad, pero su mirada lo decía todo. Traía un nuevo recurso para conseguir lo que no había podido por la vía legal, un supuesto embarazo. Alegó que estaba esperando un hijo de mi hijo, y que como madre del futuro heredero, tenía derecho a parte de los bienes. Mi hijo, Enoch, la miró en silencio. Se notaba cansado, pero ya no vulnerable. No juegues con algo así, Luisa. Esto es demasiado, le dijo. Ella mantuvo su postura, sonriendo con cinismo. Tienes dos opciones, me das lo que me corresponde o me verás en los tribunales. Lo que Luisa no sabía es que Enoch ya se había asesorado legalmente sobre posibles trampas. Así que, sin alterarse, le respondió. Perfecto. Haremos una prueba de ADN. En su rostro se dibujó por un segundo un pánico imposible de disimular. Pero como siempre, cuando sus planes caían, su reacción fue la rabia. Tomó un vaso de agua de la mesa de recepción y se lo lanzó a la cara antes de salir furiosa del edificio. Su última jugada había fracasado. Pero no se iba a ir sin pelear hasta el final. Decidió demandar a mi hijo por bienes gananciales, alegando que, como esposa, tenía derecho a la mitad de todo lo que él poseía. La notificación judicial llegó una mañana helada mientras desayunábamos. Enoch la abrió, leyó unas líneas, y soltó una risa amarga. Luisa me está demandando, dijo, aún sorprendido. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Dice que quiere la mitad de mis bienes. Que le corresponde por ley. Yo respiré hondo. No tiene caso, le dije con calma. No tienes nada a tu nombre. Y así fue. Durante el juicio, Luisa apareció con un aire de seguridad, actuando con falsa dulzura, con lágrimas perfectamente dosificadas. Pintó a Enoch como un hombre despiadado que la había dejado en la calle después de prometerle una vida juntos. Su señoría, yo lo apoyé, lo amé, construimos una vida. Ahora me abandona como si nunca hubiera significado nada, dijo, con la voz temblorosa. Pero cuando el abogado de mi hijo tomó la palabra, su tono fue firme, tranquilo. Mi representado no posee bienes. Todo lo que la demandante exige no está, ni ha estado nunca, a su nombre. Presentaron documentos, escrituras, extractos bancarios. Todo estaba a nombre mío. El juez revisó las pruebas con seriedad, asintió, y su veredicto fue breve pero demoledor. Dado que el demandado no posee bienes, esta demanda queda desestimada. En ese momento, Luisa se desmoronó. Se levantó de golpe, gritando. Que esto es un engaño. Y él me debe algo. No puede salirse con la suya. El juez le ordenó que se sentara, pero ella no obedeció. Hiperventilaba, se llevó las manos a la cabeza, comenzó a sollozar con furia. Toda la sala la miraba en silencio. Ya no era una víctima. Era alguien que había perdido el control. Su plan, cuidadosamente armado durante años, había estallado en 1000 pedazos. Luisa se desplomó en su asiento, balbuceando maldiciones. Su abogado, visiblemente fastidiado, la miró con desprecio. Y mi hijo, tranquilo como nunca, se levantó, le dio la espalda y salió de la sala sin mirar atrás. Pero Luisa no podía soportarlo. Lo siguió, lo alcanzó afuera del juzgado, se le lanzó encima con insultos. Desgraciado. No te saldrás con la tuya. Desde el primer día, le dijo él con serenidad, esto no fue amor para ti. Solo querías lo que tenía. Y ahora que no puedes tenerlo, te das cuenta de que nunca tuviste nada. Ella cayó de rodillas, en plena acera, gritando, mientras la gente pasaba sin detenerse. Nadie la ayudó. Nadie la consoló. Porque al final, Luisa estaba completamente sola. Desapareció por unos días. Creímos, ingenuamente, que por fin había aceptado su derrota. Que había entendido que su juego había terminado. Pero no. Estábamos muy equivocados. Una noche, cuando todo parecía en calma, recibí una llamada que me congeló el alma. Era Enoch. Mamá, ella está en el hospital. ¿Qué pasó? Intentó, no pudo terminar la frase. Su voz se quebró. Luisa había intentado quitarse la vida. La encontraron en su departamento, inconsciente, con un frasco de pastillas vacío a su lado. Fue su vecina quien la salvó, alertada por los golpes que escuchó cuando el cuerpo de Luisa cayó al suelo. Cuando la vecina golpeó la puerta sin obtener respuesta, no lo dudó. Forzó la entrada, encontró a Luisa inconsciente y llamó de inmediato a emergencias. Gracias a ese acto rápido, lograron salvarle la vida. Mi hijo y yo fuimos al hospital.
No porque quisiéramos que Luisa regresara a nuestras vidas, sino porque a pesar de todo, seguía siendo un ser humano, y sabíamos que, detrás de toda su rabia, lo que realmente se había desmoronado era su mundo. El fracaso de su plan no solo le quitó lo material, la dejó vacía. Cuando entramos en la habitación, la escena hablaba por sí sola. Luisa estaba acostada en la cama, la mirada fija en el techo, pálida, el cabello antes siempre cuidado, ahora revuelto y sin vida. Nos vio entrar. Y por primera vez, no hubo odio, ni soberbia, ni acusaciones. Solo vacío. ¿Por qué viniste?, murmuró con voz apenas audible. Mi hijo dio un paso hacia ella, suspiró y respondió con sinceridad. Porque a pesar de todo, no quiero verte así. Una lágrima resbaló por la mejilla de Luisa. Cerró los ojos con fuerza y apretó los labios. Yo solo quería una vida mejor, susurró. No quería volver a la pobreza, no después de haber probado lo que era tenerlo todo. Pero nunca lo tuviste, le dije en voz baja. Porque todo lo que intentaste obtener, nunca fue realmente tuyo. Hubo un largo silencio. Por primera vez, pareció comprender. Su ambición desmedida había sido su peor enemiga. Asintió levemente, derrotada, sin energía siquiera para justificarse. Días después fue dada de alta. Supimos que se mudó a otra ciudad. Desde entonces, no volvimos a saber de ella. Ni en redes, ni por conocidos. Simplemente desapareció. Como un capítulo cerrado de un libro que ya no volveremos a abrir. Mi hijo, en cambio, reconstruyó su vida. Se levantó desde las cenizas de aquella pesadilla con más fuerza y claridad. Aprendió. Maduró. Y se prometió a sí mismo que jamás volvería a permitir que alguien lo manipulara. Cumplió su promesa. Actualización 1, 2 años después. Han pasado 2 años desde aquel amargo episodio, y créanme, jamás vi a mi hijo tan feliz. Como si el destino quisiera compensarlo por tanto dolor, la vida puso en su camino a una mujer extraordinaria, Valeria. No solo es hermosa por fuera, sino por dentro. Una mujer fuerte, brillante, determinada. Construyó su propio imperio desde cero, sin depender de nadie. Una emprendedora de alma, con una ética de trabajo admirable. Pero más importante aún, ama a mi hijo por quien es, no por lo que tiene. La boda fue digna de una película. En un viñedo exclusivo, con flores en cada rincón y un cielo despejado como si el universo mismo los bendijera. No entraré en detalles, solo diré que cuando vi a mi hijo con los ojos llenos de lágrimas al recibir a Valeria, supe que esta vez el amor era real. Después de casarse, tomaron una decisión audaz, dejar todo atrás y mudarse a Dubái. Querían empezar de cero, lejos de las sombras del pasado. Y lo lograron. Allí, mi hijo expandió su empresa hasta convertirla en una de las más influyentes del sector tecnológico. Desarrolló innovaciones en inteligencia artificial que revolucionaron la industria. Su nombre apareció en portadas de revistas. Fue invitado a conferencias globales. Se convirtió en un referente. Valeria, por su parte, llevó su empresa de moda sostenible al siguiente nivel. Sus diseños, usados por celebridades, pusieron su marca entre las más codiciadas del mundo. Pero jamás perdió la humildad. Nunca dejó de ser esa mujer que se enamoró de mi hijo por lo que es, y no por lo que posee. Vivían en un penthouse con vista al Burj Khalifa, sí, pero lo que más valoraban no era la opulencia, sino la paz y felicidad que construyeron juntos. A pesar de sus agendas ocupadas, siempre encontraban tiempo para ellos, para viajar, para reír, para disfrutar los pequeños placeres. Y no solo eso, juntos impulsaron programas educativos para niños en situación vulnerable y apoyaron a jóvenes emprendedores con becas y mentorías. Usaron su éxito para cambiar vidas. Pero lo más grande llegó hace unos meses. El nacimiento de su primer hijo. Un pequeño que lleva el mismo nombre que su padre. Y desde el instante en que lo sostuvieron en brazos, entendí que la vida les estaba regalando su mayor propósito. Ya no se trataba de logros o cifras. Se trataba de amor. De familia. Ver a mi hijo convertirse en padre fue la prueba final de cuánto había crecido. El hombre que una vez fue traicionado, ahora tenía en sus brazos lo más puro, lo más valioso. De Luisa no volvimos a saber nada. Fue como un mal sueño que se desvanece al amanecer. Quizá aún ande por ahí, buscando lo que nunca logró encontrar. Pero eso ya no nos concierne. Hoy mi hijo tiene todo lo que alguna vez soñó. Un hogar lleno de amor. Una familia que lo apoya. Un futuro brillante. Y aunque el pasado dejó cicatrices, aprendió a usarlas como recordatorio, no como condena. Porque al final, el amor verdadero siempre gana.